Aguiar es el titular de ATE Nacional. Ya hemos tenido oportunidad en el pasado de hablar con él. ATE ha sido uno de los gremios que más activo ha estado en las movilizaciones, en el acompañamiento a jubilados, y evidentemente ha sido el gremio cuyos trabajadores o cuyos afiliados al gremio, que son muchos trabajadores públicos nacionales, se han visto afectados por los despidos, por el cierre. Acá ha pasado con Agricultura Familiar, una de las últimas instituciones que cerró sus puertas y quedó gente totalmente en la calle. Pero quiero preguntarle a Rodolfo, ¿cómo vamos a encarar esta última parte del año en cuanto a la movilización, en cuanto a estar con alerta y movilización, por lo que aparentemente no creo que se venga tan rápido, porque no hay composición nueva en las cámaras, pero es la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno? Secretario José Luis, desde Medios Rioja, en la capital riojana, te saluda. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Buen día. Muy bien, un saludo para ustedes y también para todos los televidentes. Alerta, movilización, va a jugar un papel importante la participación de ustedes, de CTA en conjunto, de gremios en forma individual, la nueva CGT, este nuevo triunvirato, donde yo creo que los trabajadores, más allá de la ideología, CTA o CGT o lo que fuera, tienen que estar unidos. ¿Cómo va a ser el programa de actividades, si me permitís llamarlo de alguna manera, secretario, que van a tener de acá hasta fin de año respecto a esta intención del gobierno con la reforma laboral? Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida para las trabajadoras y los trabajadores. Si nosotros nos quedamos en silencio, nos aplasta el gobierno con una reforma laboral que está orientada a triturar todos los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Es una reforma absolutamente regresiva en materia de derecho que nos retorna a la época de las cavernas. La plantean bajo el concepto lindo de modernización laboral. Detrás de esa idea de modernización, en realidad lo que se esconde es más explotación y precarización para todas y para todos. Yo, después de las elecciones de medio término, no soy optimista en que en el Congreso se pueda lograr consenso, porque a partir de la nueva composición y de el pragmatismo atroz que tienen la mayoría de los gobernadores, a diferencia de la primera etapa del gobierno de Milei, nos va a ser difícil ahora lograr consenso adentro de ese Parlamento para defender la posición de los trabajadores y de los sindicatos. Por lo tanto, tenemos que salir en la calle y, por supuesto, construyendo la más amplia unidad. En el caso de ATE, mañana hemos convocado a un plenario con más de 1000 delegadas y delegados de toda la Argentina para debatir el nuevo escenario, la reforma, los salarios y, yo creo, avanzar en la primera medida de fuerza de alcance general luego de las elecciones. Yo me imagino un paro nacional la próxima semana si mañana lo votan los delegados. Ahora, perdón, Rodolfo, es lunes y por ahí mis neuronas recién empiezan a despabilarse para encarar la semana y quiero ver si entendí bien. Hoy coincido con vos en esto de que hoy estos gobernadores son como una bomba de tiempo, no sabes cuándo te van a explotar, ¿no? O como una cañita voladora que la pones, no sabes para qué lado va a salir disparada. Coincido con vos en el tema de las cámaras y más con la composición nueva, pero hoy quiero entender en tus palabras que lo que puede salvar, llamar la atención, es el pueblo en la calle a este gobierno. Te pregunto esto porque ya hubo grandes movilizaciones, 23 de abril, universitarios, consiguieron algunas migajas, pero no lo que realmente era el objetivo. Pero ya quedó demostrado que el pueblo en la calle a este gobierno por ahí le importa poco, por no decir nada. El Garrahan, 61% de aumento al básico, hizo estallar el techo salarial. Los aceiteros, con una huelga por tiempo indeterminado, acaban de lograr uno de los ingresos más altos de todas las actividades. Mire, nosotros ya hemos demostrado que ni Milei ni su gobierno son invencibles. Recordemos que vinieron por el derecho de huelga y no pudieron porque la justicia nos dio la razón. No, claro, a nosotros nos quisieron quitar el Día del Empleado Público, tampoco pudieron, la justicia nos dio la razón. Sturzenegger quiso, mire,
cerrar, reestructurar, fusionar organismos como el INTA, el INTI, la Dirección Nacional de Vialidad, y no pudieron. El Parlamento rechazó los decretos de desregulación a partir de la manifestación popular. Pero yo le digo una cosa, ojo, sí, ojo, ¿cómo? No, secretario, pero era otro parlamento. Tendrá... No, yo le digo una cosa, ojo con tanto exitismo, porque Macri también había ganado las de medio término y a los 2 meses tenía un quilombo Totalmente fenomenal. Totalmente No vaya a ser cosa que ahora pase lo mismo, porque acá pasaron las elecciones y los problemas que tenemos siguen los mismos. Que se aplaque en la vereda electoral, la conflictividad se va a acelerar y mañana vamos a empezar definiéndolo. Claro, era otro parlamento. Usted está hablando con alguien, usted está hablando con uno que entiende que es que es ejercer derechos constitucionales la única herramienta y la más eficaz que tenemos los trabajadores, ¿no? Y ahí en la Constitución, en el artículo 14 bis, dice derecho a huelga. ¡Maravilloso! Rodolfo, ¿por qué el gobierno tiene la intención de esta reforma? Que coincido totalmente contigo, secretario. Yo hice un editorial la semana pasada donde expliqué y al final dije, esto no es quitar derechos. Bueno, si esto no es quitar derechos, por favor díganmelo, llámenme, mándenme un mensaje, putéenme por la calle, pero que quita derechos, quita derechos. Ahora la pregunta es, ¿por qué la intención del gobierno de tocar esta cuestión cuando por ahí hay cosas que tienen que reformularse? Es como el Código Penal, necesita actualizarse porque hay cosas que son de la época de Alberdi, pero la reforma laboral por ahí necesita algunas cuestiones que hay que mejorar o que hay que equilibrar. Pero ¿por qué esta reforma tan drástica? ¿Qué intención tiene el gobierno con esto, secretario? El gobierno no explica para qué la reforma. Bueno. El gobierno nacional miente porque la única intención que tiene es poder cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Esta reforma es amplia, más de 100 artículos, y fue escrita en las oficinas de Techín, es decir, solo para beneficiar a 4 o 5 grandes patronales en la Argentina. Usted no crea que las pymes, los pequeños y medianos empresarios están tranquilos, están muy preocupados con esta reforma porque no los va a beneficiar a ellos, ni va a crear más empleo, ni va a hacer que crezca la economía. Ya pudieron hacerlo. Si quieren que crezca el empleo registrado y regularizar la situación de 8 millones, de esos 8 millones de personas, trabajadoras y trabajadores que hoy están en la informalidad, es el 50% de la mano de obra en la Argentina, bueno, tienen que derogar la ley Bases. Si con la ley Bases dijeron que iban a bajar el desempleo y aumentar el empleo registrado porque eliminaron las multas a los empleadores que no registran a los trabajadores. Y fracasaron porque para crear empleo en la Argentina hace falta otra cosa, hace falta recuperar la economía, volver a hablar de industria nacional, de fomentar la producción. No se va a crear más empleo con un gobierno como el de Milei que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Eso nos conduce a una catástrofe. Ahora, evidentemente, el tema salarial ha caído de una manera drástica. A ver, yo estaba leyendo hace horas atrás lo que está pasando en el Hospital Naval Puerto Belgrano. Yo he vivido en Bahía Blanca y conozco lo inmenso que es el Hospital Naval Puerto Belgrano, que está en Punta Alta, que está con un problema salarial enorme. Bueno, esa situación, Rodolfo, creería, hay que trasladarla al sector civil, al sector a las sectoriales de civiles, que ha sido muy castigada su administración pública y la administración pública en general, con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica mensual. Más allá del tema reforma laboral, y aquí está la pregunta, secretario, también hay que seguir ocupándose, que creo que será tarea de ustedes, en mejorar la situación salarial de un trabajador nacional, que antes para un trabajador público de una provincia era anhelar ser trabajador público nacional, pero ha decaído tanto el salario de un trabajador público nacional que hoy hay provincias donde casi que igualan el monto a cobrar, Rodolfo querido. Mire, la administración pública nacional está en emergencia salarial. Una enorme mayoría de sus trabajadoras y trabajadores ha sido expulsado debajo de la línea de pobreza. Por eso es que tenemos que exigir, y esta medida de fuerza que vamos a proponer mañana, si definitivamente logra consenso, además de rechazar la reforma laboral regresiva, tiene que tener como principal objetivo exigir la reapertura inmediata
de las negociaciones salariales. Claro, claro. Mire, tenemos derecho a una retribución justa. Ese derecho a la retribución justa ha sido fulminado por Milei. Cuando uno define la retribución justa, quiere decir que a cualquiera que esté escuchando, sea del Estado o de cualquier trabajo privado, su ingreso mensual, su sueldo, su salario, debiera alcanzar como mínimo para cubrir 9 prestaciones básicas, que es el garantizar la vivienda digna, una alimentación, vestimenta adecuada, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones, que alguien nos diga a quién su ingreso hoy alcanza para todo eso. En esta Argentina, después de 2 años del gobierno de Milei, tenemos que elegir qué prestaciones de esas cubrir, qué necesidades de esas cubrir con nuestro sueldo, porque para todo no alcanza. Claro que es imperioso que se han reparado el daño que se ha ocasionado a los salarios y a las jubilaciones en este país. Seguro. Rodolfo, para ir dejándote volver a tu actividad, agradeciéndote por los minutos, entonces, hoy mismo ya se está convocando a un plenario. A ver, vuelvo al principio de la nota y creo que tu primera respuesta fue contundente. Si esperamos hasta los primeros días de diciembre, estamos en la horca. Estamos fritos. Por eso hay que empezar a construir la calle desde ahora. Nosotros desde ATE, mañana plenario nacional, y se define una medida de fuerza para la próxima semana. No descartamos, le adelanto a usted por aquí, que la movilización sea al Ministerio de Trabajo, ex ministerio, ahora Secretaría de Trabajo Nacional. Le digo por qué. Porque para avanzar con la reforma, el gobierno ya planifica el desmantelamiento de algunas áreas del Estado, es decir, avanzar con la quita de derechos a todos los trabajadores necesariamente requiere desmantelar áreas, por ejemplo, de la Secretaría de Trabajo, como es el área de fiscalización o las agencias territoriales. Por lo tanto, ya la movilización tiene que ser al Ministerio de Trabajo para impedirlo. Y una más, si me permitís, secretario. ATE, y lo he visto aquí en La Rioja, con grandes movilizaciones, con el querido y recordado Normando Campo, el Piojo de Chilecito ya fallecido, hoy con el amigo Arana, y lo he visto en otros puntos del país. Y esto es una opinión muy personal. ATE por sí solo te puede paralizar una ciudad, te puede paralizar un momento determinado, la actividad de una ciudad. Pero acá viene la pregunta. ¿Han confluenciado en ideas similares con la CTA, con esta nueva CGT, para que la movilización sea una sola, más allá, como lo decía al principio en mi introducción, de las ideologías o metodologías que tenga cada central obrera o cada lugar que defiende a los trabajadores, Rodolfo querido? Sí, por supuesto. El principal desafío que tenemos todos creo que es seguir construyendo unidad, la unidad del movimiento obrero en la Argentina. Esto es todas las centrales sindicales y todos los sindicatos. Yo pienso en una central única de trabajadores, por ejemplo. Ahora, eso no puede ser en el mediano ni en el corto plazo, seguramente llevará años. En el medio tenemos que coincidir en un frente sindical con todas aquellas organizaciones que, independientemente de la central que forman parte, estén decididas a luchar. Yo creo que la renovación de autoridades en la CGT, bueno, también renueva expectativas a ver cuál va a ser el posicionamiento frente al gobierno. Hay un proceso de unidad en el que avanzan las dos CTA. Me parece que nos tenemos que abocar a construir esa unidad. Pero has tenido un diálogo ya, bueno, con CTA estás cercano, lo sé porque... Sí, acá, siempre, nosotros formamos parte de la CTA autónoma, y conversamos permanentemente con todos. Es entendible que al principio del gobierno de Milei, allá hace como 22, 23 meses, el nivel de ataque del gobierno a los derechos de los trabajadores no era similar en todos los casos. Recordemos que nos declaró la guerra fundamentalmente a los empleados públicos, que quiso destruir, entonces rápidamente reaccionó
Desde el primer día no ocurría lo mismo con el resto de las organizaciones, pero poco a poco el programa económico del gobierno se fue traduciendo en un deterioro de los derechos, ya no solo de los trabajadores del sector público y los jubilados, sino de los trabajadores absolutamente de todos los sectores laborales. Por lo tanto, seguimos comprometidos en construir esa unidad. Hemos hablado y vamos a seguir hablando con todos los dirigentes. Seguimos en contacto. Un placer haber charlado contigo, secretario. Nosotros los agradecidos siempre. Hasta luego. Chao, querido. Adiós. Buen inicio de semana. Rodolfo Aguiar, el titular de ATE Nacional, confirmando de un plenario hoy para empezar a ir a la calle.